Buenas, soy Rafa y hoy continuaremos con la parte 4 del tutorial Persistencia, explorando JPA e Hibernate desde cero. Y hablaremos de la definición de entidades. Recuerda que si quieres apoyar mi labor, puedes suscribirte y darle like a este video, que eso me ayudará bastante. Comencemos definiendo lo que es una entidad. Entonces, una entidad se refiere a un objeto que representa una tabla en una base de datos relacional y está anotada con la notación entity. Esto ya habíamos comenzado a verlo en el tutorial anterior, aunque sin entrar en una definición formal. Esta notación entity le indica a JPA que la clase debe ser tratada como una entidad y que sus instancias pueden ser almacenadas y recuperadas de la base de datos. Es decir, que cada una de las entidades de la clase va a ser una fila dentro de una tabla de la base de datos. JPA proporciona soporte para el ciclo de vida de las entidades, lo que significa que las instancias de entidad pueden ser creadas, persistidas, recuperadas, actualizadas y eliminadas de la base de datos. Las entidades pueden tener relaciones entre sí, así como lo tienen las tablas de la base de datos, lo que permite modelar relaciones de uno a muchos y muchos a muchos en la base de datos. Este es un tema que veremos un poco más adelante. ¿Qué condiciones debe cumplir una entidad? Esto ya lo mencionamos un poco, pero hoy lo vamos a formalizar. Las entidades se definen con la notación entity. Después, deben tener un constructor sin argumentos. Además, también deben tener una clave primaria. En JPA, las entidades deben ser clases de alto nivel, es decir, que no debe ser una clase anidada. Y la clase y sus atributos no pueden ser finite. Además, JPA propone que los atributos persistentes deben ser solo accesibles dentro de la clase y por lo tanto se requieren getters y setters. Aunque digamos esto no es una obligación, sí que es una buena práctica. Bien, veamos algunas de las anotaciones que vamos a estudiar en la parte práctica. Table nos va a permitir definir una tabla, el esquema donde va esa tabla y algunas restricciones como Unix y también en índices. La notación ID nos permite define la clave primaria de una entidad. El generated value va a permitir definir la estrategia de cómo ha de generarse esta clave primaria, o sea que se usa en asociación con la notación ID. Natural ID permite definir una clave natural. Por ejemplo, es un dato que es único. Por ejemplo, el número de documento de una persona. La notación basic es la notación por defecto de todos los atributos. Si no se pone, se considera como si estuviera. El ejemplo que estuvimos viendo la vez anterior, básicamente era como si cada columna tenía esta notación por defecto. La columna column, en cambio, sí que ya permite definir elementos de la columna de una tabla. Transient permite definir atributos de una clase que no se quieren persistir. Y fórmula es muy parecido, pero a Transient, pero además agrega una fórmula de cómo se debe calcular ese valor a partir de otras columnas. Temporal, por su parte, indica cómo tratar los atributos de tipo date o calendar, pero recuerden que estos date o calendar es la forma antigua de manejar las fechas y horas en Java. Ahora con la librería JavaTime y con Persistence 3.0 ya no es necesario este temporal, porque este temporal lo que decía era si querías trabajar solo con la fecha o solo con la hora o con hora y fecha. Ahora en la librería JavaTime pues hay clases específicas para cada cosa, como local date, local time o local date time. Entonces ya no se hace necesaria esta anotación. Esta anotación creo que irá desapareciendo con el tiempo. ¿Qué vamos a hacer en la parte práctica de hoy? Vamos a ver cómo se usan estas anotaciones que acabamos de mencionar e iremos repasando cada una de las anotaciones y viendo qué cambios producen en la base de datos a medida que las vamos usando. He traído además este pequeño gráfico para mostrar cómo hemos ido avanzando en el tutorial. Para empezar, vimos que todo dependía de un Entity Manager y que teníamos dos formas de configurarlo, ya sea a través de un XML o a través de una clase que implementaba la interfaz Persistent Unit Info. Con el Entity Manager Factory podíamos crear el Entity Manager y ya vimos
varias de las operaciones que podíamos hacer con ese Entity Manager y vimos cómo podíamos manejar transacciones. De hecho, la transacción es necesaria porque el commit es lo que da luz verde a la intercambio de información con la base de datos. Y ahora vamos a ver las entity, que realmente no es una clase propiamente del paquete de persistencia, pero sí que son clases que se necesitan porque son las clases que se van a ir persistiendo. Entonces el Entity Manager va a gestionar todas estas entidades. Pues vamos a crear un nuevo proyecto, un proyecto Maven normal, y lo vamos a llamar persistencia 02. Y vamos a guardarlo junto con el otro proyecto que ya teníamos. Y en documentos, NetBeans Projects. Bien, para ahorrar un poco de tiempo vamos a copiar lo que ya teníamos. Entonces, vamos a abrir el POM, vamos a abrir el POM de nuestro proyecto anterior, vamos a copiar todas las dependencias y las voy a agregar a este nuevo proyecto, aunque voy a quitar MySQL porque no lo voy a usar, sino voy a usar Postgres. Ustedes decidan cuál de las dos bases de datos prefieren usar. Por otro lado, voy a agregar la dependencia de Lombok, que ya la tengo acá. La he buscado en Maven Repository. Hacen una búsqueda de Lombok, viene y les va a hacer estos resultados. He escogido el primero y la más nueva. Si quieren tener más información de Lombok, pues vayan a tutorial 140 de mi tutorial del lenguaje Java, donde verán más información. Les dejaré un link en la parte superior del video. Vamos a agregar entonces esta dependencia acá y le voy a dar acá un format y voy a grabar. Lo otro que voy a hacer es crear también esta estructura de carpetas. Entonces voy a main Java, aquí voy a crear la carpeta resources, y también la carpeta metainf. Entonces acá, nueva carpeta, meta-inf. Y voy a copiar esto mismo que tengo acá, lo voy a copiar y lo voy a pegar acá. Paste. Bien. Bueno, voy a abrir este persistencia y voy a hacer algún cambio porque no quiero que me incluir las clases, sino que voy a usar todas las que estén marcadas con entity. Entonces lo voy a hacer remove, lo voy a la parte de sources, le voy a quitar también la parte de MySQL, le dejo la de Postgres, y acá le voy a decir que incluya todo lo que esté anotado con entity. Así que a esto le voy a poner falso y lo voy a grabar. Voy a copiarme la clase, la entidad que habíamos comenzado a hacer la vez anterior. Voy a crear entonces un paquete, lo voy a llamar modelo y voy a traerme de acá esta clase empleado. Entonces vengo acá y le hago el refactor copy y ya la tengo acá. Hay un otro cambio que quiero hacer. Acá en el persistence XML teníamos esta propiedad que ahora mismo no hace nada y hay varios valores posibles. Está el valor create, que lo que va a permitir es eliminar todos los elementos y volverlos a crear. También podemos usar update, que lo que va a ir es actualizando el modelo de acuerdo a lo que hagamos en los objetos. Y lo que se usa más comúnmente en producción, que es validate, que lo que hace es que mira si el modelo de datos o de objetos que tengo es coherente con la base de datos física existente. Ahora mismo, como lo que queremos ver es qué efectos producen las anotaciones en las entidades, lo voy a tener en modo create para que cada vez que ejecute borre todo y me vuelva a crear la tabla. Entonces vamos a ejecutarlo, a ver si todo está bien. Bueno, aquí, claro, tengo que crear una transacción. Entonces voy a abrir esto, voy a copiarme también lo que teníamos acá. Sí, acá, en este, básicamente lo que va a copiarme es este try
hasta acá. Voy a copiarme todo esto y lo voy a poner acá. Importo todo y cierro llave. Y aquí copio y pego y aquí le pongo un commit. Esto lo voy a quitar y lo voy a dejar así. Entonces ahora, si vuelvo a ejecutar, sí que debería crearme la tabla. Sí, fíjense que la ha borrado y ha vuelto a crear. Bueno, voy a cerrar ya esto. Esto de persistencia 1 ya lo dejamos así. Esto de la configuración ya no lo vamos a necesitar. Y vamos a trabajar sobre todo con estos dos ficheros. Entonces, si voy a la base de datos, a mi esquema de persistencia, pues acá tengo mi tabla. La otra vez no nos habíamos fijado mucho, pero fíjense que ha creado una tabla con el nombre empleado, básicamente porque toma el nombre del objeto que he puesto acá, y las columnas las ha puesto con los mismos nombres que tengo acá. Código, fecha NAC, salario y nombres. Y ha hecho una conversión de tipos. El entero pues lo ha convertido a int4. Los nombres los ha convertido a varchar. Fíjense, le ha puesto una longitud de 255 por defecto. Fecha de nacimiento, pues lo ha convertido a un date. Y el double lo ha convertido a un float 8. Eso lo ha hecho solito. También me ha creado, fíjese, una clave primaria. Básicamente porque le he puesto acá un ID. Y bueno, de momento vamos a conformarnos con esto. Entonces vamos a comenzar a trabajar sobre algunas anotaciones. Todas estas columnas que he puesto acá, que no tienen nada, es como si estuvieran anotadas con BASIC, que es una de las anotaciones que vimos en la parte teórica. Es una anotación muy sencilla que no tiene pues nada más. Ahora mismo no es necesaria ponerla porque no aporta nada. Se preguntarán ustedes, ¿qué tipos de datos puedo yo declarar en una entidad para que se conviertan en columnas automáticamente? ¿Qué condiciones deben cumplir? Bueno, pues tiene que ser un tipo de dato primitivo, como este, un double o su wrapper. El wrapper es los objetos que representan los tipos primitivos, pero que son objetos. ¿Qué diferencia hay que en usar este tipo a usar algo así? Básicamente la diferencia es que con este tipo, que es un objeto, puedo tener un nulo. En cambio, con el tipo primitivo no puedo tener nulo. Entonces muchas veces hay que trabajar mejor con el wrapper, dependiendo de si necesitamos tener valores nulos o no para ese dato. ¿Qué otros tipos se convierten? Pues los bytes y los caracteres. También las fechas, ya sean date, calendar, local time, date time, etc. Los tipos enumerados también se convierten automáticamente. También los números, los numéricos especiales de Java como Big Decimal o Big Integer y en general cualquier tipo de datos serializable. Y por supuesto los strings. Todos esos tipos de datos se van a convertir en columnas en nuestra tabla, aunque no le agreguemos ninguna notación. Luego pues tenemos varias anotaciones. Por ejemplo, está la anotación table que me permite definir cosas acerca de la tabla. Una de las que siempre se usa es el name, porque fíjense que si no le he dado un nombre a la tabla, pues me va a poner el nombre, me va a crear la tabla empleado. Pero si yo le pongo acá empleados, que es como más, normalmente se nombran las tablas en base de datos, o sea, el nombre de lo que almacena en plural, pues, y si ejecuto esto, van a ver que vamos a tener al final de esto dos tablas, la que ya tenía y una nueva que va a crear con el nombre empleados. ¿Ven? A estas tablas, pues yo puedo también definir el esquema dónde va. Si es que la base de datos con la que trabajo maneja esquemas. Por ejemplo, acá yo podría decirle que va en el esquema persistencia.
Entonces, bueno, para que quede un poco más ordenado voy a hacerlo así. También puedo definir si tiene alguna restricción unique. Vamos a agregar como si tuviéramos un teléfono aquí. Vamos a hacer private, teléfono, y le voy a poner acá teléfono, perdón, string teléfono, string teléfono, y vamos a decir que este es un campo que tiene una restricción unique. Entonces yo pudiera aquí agregar algo como unique constraint, abro llaves, y acá le voy a poner la anotación unique constraint, porque puede haber varias anotaciones, pero aquí vamos a hacer una sola. Unique constraint va a ser igual, aquí abro llaves, y aquí defino las columnas que va a tener esta unique constraint, y aquí le voy a decir que tiene la columna teléfono. Y esto hace que se cree una restricción de tipo unique. Vamos a ejecutarlo. Y vamos acá a nuestra viewer. Entonces, si refresco esto, aquí está teléfonos. No sé por qué no está actualizando acá. Ah, claro, es que no estoy abriendo la web. Entonces, fíjense, tengo mi teléfono y acá he agregado una restricción. Que es de tipo unique key. Ahora, a esa unique key yo le puedo dar un nombre. Aquí le puedo poner name, perdón, acá, name, y le digo que me llame esta restricción teléfono unique. Si vuelvo a ejecutar y refresco esto acá, pues le ha cambiado el nombre a teléfono unique. También puedo crear, por ejemplo, yo pudiera crear acá un indexes, abro llaves, y acá le pongo la notación index, y aquí le digo column list. Y acá tendría que indicarle el tipo de las columnas que componen ese índice separado por comas. Entonces vamos a poner que acá sea fecha nacimiento, por ejemplo. Voy a hacer un índice por fecha de nacimiento y tengo que indicarle si el índice es único o no. Entonces le digo unique true. Y bueno, vuelvo a ejecutar esto. Y si actualizo, veo que me ha agregado una restricción. Me ha creado acá un índice. Al igual que me ha creado un índice para teléfono. ¿Qué otras cosas tenemos? Entonces, bueno, ya habíamos hablado del ID, que lo que permite es definirme la clave primaria. Acá hay otra anotación que me va a permitir definirles cómo se va a generar la clave primaria, pero eso lo vamos a dejar para otro tutorial porque es un tema que tiene bastantes cositas que mirar. Entonces, otra anotación muy importante es column. Column nos va a permitir personalizar la relación entre los atributos de la entidad y las columnas de la tabla. Entonces acá vamos a poner column. Y entonces yo aquí le puedo poner el nombre que quiero que tenga la columna. Entonces si le pongo nombres, pues va a tener la misma columna. Pero si le quiero poner otro nombre, le puedo poner un nombre distinto. Además, puedo decir si es insertable o no. Esto lo que va a hacer es decir si este campo va en el insert que se ejecuta o no. También puedo decir updatable true or false, que esto va a indicar si este campo si este atributo hay que agregarlo en los update o no. Y si hago un campo que sea updatable true, false, por ejemplo, y insertable false, estaría hablando de un campo de solo lectura.
También puedo decirle si el campo acepta o no nulos. Por ejemplo, yo no quiero que sea nulo. Entonces le digo nullable false. Y puedo definir los anchos. Aquí, por ejemplo, le podría decir que quiero que esta columna tenga un ancho de 60 caracteres. Esto es para los string. Acá también podría agregarle un unique y me permitiría crear una restricción unique, pero a diferencia de la que hice aquí arriba, que pudiera estar conformado por varias columnas, acá sería un unique por una única columna. En este caso, como tenemos solo teléfono, pues podríamos hacerlo de esta manera. Bueno, hay algunas otras cosas, pero no lo aplicaría yo a este campo. Vamos a ejecutar a ver el resultado de esto. Bien, si voy a la base de datos y voy a mis columnas, bueno, voy a actualizar. Fíjense que ahora ya le ha puesto una longitud de 60 y si le doy doble clic me ha agregado la propiedad no nulo. Si abro la de teléfono, sí que permite nulos. ¿Ven? Eso lo he logrado con estas anotaciones que he agregado. Entonces vamos a agregar, por ejemplo, columns, y le voy a poner aquí name, le voy a dejar teléfono, igual le voy a poner que no es nulable, false, y le voy a poner una longitud de 20. Acá, por ejemplo, voy a poner column, pero voy a hacerlo distinto. Voy a poner que el nombre sea fecha nacimiento y le voy a poner que no acepte valor nulo, por decir algo. Y acá voy a hacer, por ejemplo, column y le voy a poner el nombre salario, pero voy a reemplazarlo, en vez de un double, voy a reemplazarlo por un big decimal. Big decimal. Y entonces acá puedo agregarle unos campos que me permiten definir el, la precisión y la escala, o sea, el número de dígitos que va a tener este número y el número de decimales. Entonces voy a decir que sea un ancho 10 y un scale 2, con dos decimales, por ejemplo. Eso lo puedo hacer también. Y voy a agregar, por ejemplo, un campo que me defina el tipo de empleado. Entonces vamos a agregar aquí una columna. Le voy a decir name, voy a decir tipo empleado, empleado. Y acá le puedo decir, por ejemplo, que no es nulable. Y le puedo decir que use un tipo de dato por defecto. Por ejemplo, si yo quiero aquí manejarlo con entero, rebate int tipo, pero que en la base de datos no me guarde un valor tan grande. Entonces, hay otra atributo que es column definition, que lo que permite es inyectar SQL a la base de datos para definir el tipo de datos a usar y el valor predeterminado. Entonces, acá yo pudiera hacer algo como column definition, y aquí le digo small int, por ejemplo, para que use un entero pequeño, y le pongo un valor default 1. Vamos a ejecutar. Bueno, aquí hay algo que no le ha gustado. Eh, claro, esto es porque tengo todo esto anterior. Bueno, voy a aprovechar de eliminar todo esto que teníamos y lo voy a sustituir por mis anotaciones de Lombok. Entonces voy a poner no arc constructor, all arc constructor y getters y senders. Con eso ya puedo cambiar las cosas sin que me esté diciendo nada. Voy a hacer acá un clean y voy a ejecutar esto de nuevo. Se sigue quejando. Ah, claro.
Y el problema es que como le he cambiado esto, tengo que ponerle también el nombre nuevo de esta columna. Bueno, vamos a ver si ahora sí, la tercera. Sí, ahora sí. Bien. Entonces ahora, pues, si refresco, veo que, fíjense que ahora tengo nombres distintos acá y el nombre de los campos distintos, de los atributos. Acá fíjese que me ha creado un numeric 10.2, que es lo que le he dicho acá. Y el tipo de empleado ha puesto un int2, que es un small int, y not nulo, y un valor por defecto, valor 1. ¿Qué otras cosas tenemos? Otro, otra notación es el natural ID, que esto nos permite definir una clave. Por ejemplo, yo puedo aquí poner una columna, column, y lo voy a hacer documento, que no sea null, nullable, false, y le voy a decir len 15, le voy a decir que es un natural ID, y aquí le voy a decir un private string documento. Bueno, y esto me va a crear una clave primaria. ¿Qué es lo que no le gusta? Ah, que falta el name. Entonces, por defecto, este natural ID es no mutable. Fíjense que tiene una sola propiedad. Esto es porque normalmente pues no se debería poder cambiar, ¿no? Entonces, por defecto, mutable igual a false, pero si lo quiero cambiar le puedo poner acá true, pero digamos que no tiene demasiado sentido. Vamos a crear esta columna y si vamos acá y refrescamos, vamos a ver dónde está documento. Vamos a ver que ha creado un unique, porque al ser un natural ID no admite repetidos, entonces ya crea un unique y ya le crea un índice. Bueno, esto sería el natural ID. Después tenemos casos donde no queremos que se almacene un valor en la base de datos. Por ejemplo, podríamos tener el caso que queremos saber la edad de un empleado, pero si lo almacenamos es un dato que se queda inválido, porque al pasar un año, pues ya la edad cambió. Entonces, eso se puede lograr con, aquí agregamos, por ejemplo, int edad, y si lo dejamos así, el problema es que lo va a crear, y no queremos que lo cree. Si actualizamos esto, me querría almacenar la edad en la base de datos. Entonces, una forma para que no lo cree es anotarlo con transient. Si ejecuto esto, verán que ahora no lo va a guardar en la base de datos. Si actualizo, desaparece. Con eso no lo tendríamos y tendríamos que estar calculando el valor una vez que carguemos la entidad. Podríamos tener algo así. Aquí podríamos crear una función public int calcular edad y cuando se cargue, pues llamaríamos a esta función. Entonces aquí pondríamos un period que sea igual al period punto between la fecha de nacimiento y la fecha de hoy, que sería local date now, y que nos retorne los años de ese periodo. Entonces, period.getYears. Y entonces podríamos tener algo como esto. Acá creamos un empleado, igual a new empleado, y aquí tendríamos que
usar el constructor con todos los argumentos, que empezaría con el código, el nombre, Pedro Pérez. Luego creo que era documento. Entonces vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Teléfono. Igual. Siguiente. Le pondríamos la edad. En este caso le vamos a poner 0. Ah, no. Tendríamos que poner primero la fecha de nacimiento. Entonces, localdate.off. Y entonces acá le vamos a poner 1990. Acá le vamos a poner marzo, 10 de marzo, por decirlo. Aquí 0. Tipo de empleado vamos a ponerle 1. Y el salario. Entonces aquí vamos a poner un new big decimal. Y acá le vamos a poner 1250.45. Ah, bueno, no es un long, es un enter. Vale, con esto nos vale. Y hacemos entonces manager.persist. Y le pasamos el empleado. Y cerramos la transacción para que lo envíe en la base de datos. Y luego vamos a cargar ese dato. Entonces vamos a copiarnos esto. Vamos a copiar esto que está acá. Vamos a sacar al empleado del contexto de persistencia. Entonces vamos a hacer manager.detach el empleado, y después lo vamos a cargar. Eso es para forzarlo a calcular la fecha. Entonces vamos a decirle ahora empleado igual a manager.find. Le decimos empleado.class y le decimos coempleado, que sería el 1. Y después vamos a hacer un systemout.println. Le decimos que edad, dos puntos, y le vamos a poner más empleado.calcular edad. Vamos a ejecutar esto. Y entonces, bueno, ahora además de crear la tabla, tendremos un insert y acá un select y me muestra la edad de la persona. ¿Ven? Sin embargo, esa edad, si vamos acá y refresco, no está en la base de datos. No la estoy guardando, pero cada vez que saco un objeto de la base de datos, pues la calculo. Bien, vamos con una última anotación que sería equivalente a transient, pero se llama fórmula. Y esta fórmula nos permite definir un código SQL que se va a ejecutar en la base de datos directamente. Así que lo que hay que tener cuidado es que ese código tiene que respetar el estándar de la base de datos que estemos usando. O sea, lo suyo es usar un código SQL que sea bastante universal para que cualquier base de datos lo pueda leer. Si no, pues va a quedar dependiente de la base de datos. Entonces sería como tener un transient, pero que en vez de llamar a una función a que se calcule, lo haga automáticamente. Y entonces quitamos esta anotación y ponemos la anotación fórmula y le vamos a decir la fórmula. En este caso, como es Postgres, pues tengo que darle la fórmula que tiene que ejecutar. Entonces, esa fórmula en Postgres sería, pongo aquí entre comillas, date part, y entre paréntesis le digo que me obtenga la parte year, y acá uso la función age y le paso la fecha de nacimiento. Esa, tal como se llama en la base de datos, porque esto recuerden que se va a ejecutar en la base de datos. Y entonces acá, en esta parte, en vez de ejecutar esto,
simplemente haríamos un system out y acá con el getter debería ser suficiente. Get edad. Get, get edad. Vale. Ejecuto y esto debería ser equivalente. Y aquí tenemos los 34 años. Vamos a la base de datos, ejecutamos este refresh y vemos que tampoco se almacena y que ejecuta directamente la fórmula para calcular la edad. Y bueno, con esto hemos dado un vistazo de las anotaciones más usadas. Hemos visto también las opciones que tiene cada una de ellas y hemos visto el efecto que tienen en la base de datos. Aunque muchas veces lo lógico es que la base de datos esté ya creada y nosotros adaptemos nuestro objeto a la base de datos. Todas estas opciones que tienen estas anotaciones es más que todo si no existe la base de datos y nosotros queremos crear una base de datos con cierta característica. Así que en la mayoría de las veces lo que más se va a usar es el ID, el column y el table y poco más. Bueno, pues sí que puede haber este tracing también es bastante útil. Y bueno, con esto lo dejamos así por hoy. Les habló Rafa. Si te gustó el contenido presentado, premiame con tu like y suscripción. Si crees que el contenido presentado puede ser de ayuda a otras personas, no dejes de compartirlo en tus redes. Muchas gracias.